para hablar un poco de uno de los temas que en estas semanas ha sido controversial, y es el tema de las casas de caña guadua. Rolando escribió algunos tweets referentes a esto, despejando algunas dudas, y eso lo podrán leer o bien en la cuenta de él o también en un post que se subió en mi blog, y que la dirección para leerlo completo está pues en la parte posterior, en la caja de los comentarios. Rolando, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias Gracias a ti, Raúl. por la amistad. Y aquí viene quizás la primera duda, y es, ¿de dónde ese conocimiento que tienes sobre la caña guadua? ¿Gadua o gadúa? ¿Cuál es la expresión? Uadúa no porque tiene una tilde en la segunda sílaba, Uadúa, aunque hay algunos también yo he escuchado Guadua, pero más bien suena más eufónico Uadúa. Entonces, nuestra infancia y nuestra adolescencia la viví a caballo entre el campo y la ciudad. Pues mi familia, mi papá eh, tuvo una heredad dejada por mis abuelos en la parte alta del cantón Bolívar, en lo que ahora es la cuenca del embalse La Esperanza. Antes de la construcción del embalse, pues estaba el río y la caña guadúa era uno más de los productos que el campesino sacaba al pueblo. Pues prácticamente el producto era el transporte también, porque se hacían estas balsas de caña, donde las cañas se iban amarrando con bejucos y posteriormente se llevaban a la ciudad, al puerto de Calceta, porque la caña guadúa pues siempre ha sido un material de construcción. En ese tiempo pues ya se empezaba a usar bastante en las famosas losas de construcción, es decir, para soportar las losas construidas. Mm, Pero también mucha gente lo venía usando en las ciudades eh, para construcción de casas. ya. Ah, Entonces, no. Entonces ya en ese tiempo, estoy hablando de los años 80, no se usaba mucho en las viviendas modernas. Ya la gente empezaba a usar el ladrillo, la construcción mixta, y la caña ya no se le prestaba tanta importancia porque tenía el INRI de que se usaba más en las construcciones marginales, en la gente que no sí. tenía la capacidad para usar otros materiales, entonces se usaba la caña. Eh, Me recuerdo bastante porque nosotros con mi hermano, algunas veces para tener para nuestros gustos personales en la adolescencia, en la juventud, sacábamos nuestras balsas de caña. Una balsa de caña es una medida que comprende 24 cañas, es decir, dos docenas de cañas que van adosadas, a veces en dos filas, en dos capas. Ujú. Entonces, pues nos íbamos río abajo sobre la caña y aprovechábamos también para llevar otros productos, por ejemplo, la tagua, la mocora también, y así de alguna forma completar la semana. Era un trabajo bastante esforzado porque había que cortarlas, limpiarlas y trasladarlas al lomo no al lomo de bestia, sino es que se adosaban cuatro cañas a cada mula o caballo y lo más abajo hasta la orilla del río donde se armaban las balsas. Entonces, yo crecí con esa costumbre, me tocó también cortar cañas, transportarlas, de verdad es un trabajo duro, sacarlas, limpiarlas, porque cuando recién se cortan tienen bastante humedad, tienen bastante agua. Claro. Eh, Aquí la construcción donde yo vivo tiene caña en las paredes, Así pues, estamos viendo. Ajá. y bueno, y es una casa muy fresca, muy ventilada, pues el mismo hecho
del aire que se puede filtrar a través de estas tablas de caña, porque es caña picada, abierta. Y bueno, hace unos 5 o 6 años, o no más, hace unos 10 años, empecé a investigar un poco más porque empezaba a escuchar la importancia que le daban en otros países a este material. Por ejemplo, los colombianos son bastante adelantados, empezaba técnicas constructivas que ellos tienen. Entonces me empezó a interesar el tema y de alguna forma empecé a cotejar datos que están sueltos en internet y en comentarios, preguntando a personas que saben un poco más al respecto. Entonces, bueno, y me tocó cambiar ya las paredes de caña porque esta casa fue construida en 1973 y a mí hace unos 4 o 5 años me tocó ya cambiar las cañas, no porque estaban dañadas totalmente, sino es que ya para darle otra vistosidad. Entonces, realmente es un material de larga data que puede soportar muchas condiciones atmosféricas, puede soportar de alguna forma la lluvia que a veces pega con viento, eh, los soles, los soles muy fuertes que hay aquí en la parte ecuatorial. Eh, Algunos trabajadores, por ejemplo, los que en ese tiempo vivían aquí, lo que hacían en los veranos, por el frío, porque estamos en una parte un poco elevada, era de que le ponían papeles. Entonces año tras año se iba cambiando ese papel por su deterioro. El papel tapiz se deterioraba, pero en cambio la caña seguía allí, indemne. Claro. Entonces, realmente la experiencia de haber vivido acá y bueno, ya tengo la capacidad de medir las temperaturas, los cambios de temperatura y de humedad. Es un material de verdad que es muy amigable o es muy adecuado para nuestro clima. O Oye, sea, tú, donde... Rolando, perdón, Sí, tú comentabas en tus tweets el asunto de que es un material muy noble. ¿A qué te referías con eso de material muy noble? eh, hablando de cultivos y y de madera, pues yo considero material noble aquellos que tienen ciertas condiciones especialísimas. Es decir, aparte de ser un material, pues, o un cultivo, pues, que yo creo que es un regalo de la naturaleza, un regalo de los dioses. Como sabes, pues yo soy muy aficionado al cacao y al chocolate, pues yo considero que el cacao es uno de estos cultivos muy nobles. Hablando de la caña, es un material muy noble porque realmente no es un cultivo, es algo que está allí y que es un regalo porque no hay que sembrarlo, solamente hay que darle mantenimiento y es algo que está allí. Yo he visto gente que las explota en exceso, pero sin embargo, la resistencia de la caña por mantenerse, por seguir dando un producto que realmente no le cuesta nada al dueño de la tierra, pues, y al Claro. servicio que presta a la humanidad, porque es un material que se usa, es muy polifacético, inclusive con cuidado se puede usar como techo, para muebles, para las partes estructurales de una casa, no solamente para paredes como en este uso. Mis padres, antes de la construcción de esta casa en 1973, tenían una casita de aquí a unos 200 metros, que fue la primera casa donde mis hermanos mayores vivieron. Y era pues prácticamente una casa pues como se acostumbraba antes en el campo, donde ya no solamente se usaba la caña en las paredes, sino también en el piso. Entonces, la frescura de una casa construida de esa forma, con techos de Cádiz, era aún mayor que, que
que la casa aquí donde estoy. O sea, había un sentido más o sea, el frescor mismo de la caña causaba una situación de bienestar que yo creo que la persona debería vivirlo para poder sentirlo. O sea, Claro. es algo que Tú no se puede mencionabas, describir con palabras. claro, tú mencionabas en tu tweet, y lo reitero porque me quedó muy grabado, el de la comodidad térmica, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, y claro, ¿cuál es la comodidad térmica desde nosotros, como, desde cada ser humano y dónde vive? Por ejemplo, no sé, acá en Puerto Viejo puede ser una, o en Manta otro, o acá en Puerto Cayo también, que está a nivel de playa, ¿no? Yo creo que esa sensación térmica agradable varía mucho. Entonces, tal vez te referías a eso, Rolando, cuando hablas de esa frescura, cuando estás en la montaña, ¿no? Sobre todo acá en Manabí, en esta zona tropical. Sí, claro, es decir, eh, el confort, el confort térmico o la comodidad térmica se refiere a estar cómodo en el ambiente donde uno está. Supongamos, en este momento, pues yo no siento ni calor, tal vez un poquito de frío porque me acabo de bañar. Eso es algo natural. No pienso en el estado en el que estoy, o sea, no. eh, Puedo pensar libremente y no tengo que pensar conscientemente que siento calor o siento frío. Entonces, en no todas las situaciones uno puede estar en esas circunstancias. Por ejemplo, se habla mucho acerca de la seguridad que da una casa de concreto, pero en una casa de concreto, yo he visto casas de ladrillo en el campo, hay otras condiciones. Por ejemplo, una pared de ladrillo maleta sin enlucir es una plancha donde el sol de la tarde pega y eh, el calor atraviesa la pared de tal forma que el exterior todavía siente el calor de la pared. Un Sí, ejemplo. Entonces, se convierten, hay que claro, pensar, las sí, casas o sea, hay sí, que salir un poco del cascarón mental y romper un poco ese paradigma de lo que nos han mostrado o de lo que nos han tratado de enseñar. O sea, inclusive hasta el cuento de los tres chanchitos, que el chanchito, el último, el el previsor tenía último. una casa de piedras y de hormigón. De alguna forma nos han enseñado a que las casas livianas o las casas con materiales típicos no son apropiadas, o mejor dicho, pues el que las tiene no es una persona que tenga éxito en la vida. Y una vez un amigo mío, porque yo empecé a subir fotos y videos de aquí de la casa, me dijo, dice, pero tú ya tienes que tratar de cambiar, o sea, de mejorar, de modificar. Yo digo, pero, o sea, yo me ponía a pensar, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Ah, ya entendí lo que me quiere decir. Entonces, es una cuestión de la forma de pensar. Nosotros asociamos estos materiales con la pobreza porque esa es la imagen que nos han vendido. O sea, las construcciones marginales, con techos bajos, en malas condiciones, a veces pisos de tierra, que esos son los materiales baratos con que la gente que tiene que desplazarse de la ruralidad a las zonas alrededor de las ciudades, pues desgraciadamente pues tiene que usar estos materiales que rápidamente se deterioran porque no tienen las condiciones que hay en el campo, donde por ejemplo hay ventilación, hay aireación, y eso ayuda a mantener estos materiales en buen estado. Obviamente que si yo me voy a la ciudad y me pongo a usar caña,
en una parte donde no hay ventilación y donde las humedades son altas de invierno, pues estos materiales pues fácilmente se van a deteriorar. Entonces, Mm, yo creo que la gente que los juzga un poco, pues es porque no conoce la otra realidad. O sea, y de alguna forma tenemos un divorcio entre el campo y la ciudad, como también a veces eso pienso sí. que la confrontación que tenemos los mestizos contra el sector indígena, porque a veces desconocemos las realidades de ellos, entonces no vemos al otro, no conocemos la realidad del otro y opinamos acerca de lo que nosotros hemos visto y conocido. Y yo creo Roland, que sí, nos hace falta un poco más de comunicación, ¿sí? claro, Rolando, ahora en el tema ya constructivo es el motivo de esto, ¿qué tan complicado es lo que se conoce como, creo que es como obra gris u obra muerta? El tema de agua para las tuberías, para el tema del cableado, para energía eléctrica, los temas tal vez de seguridad para evitar incendios. Da la impresión de que estas casas podrían consumirse muy rápido y debería tener otro tipo de estructura en todos esos sistemas, ¿no? Sobre todo en el eléctrico. ¿Qué tan complicado es armar eso y que pueda dar seguridad a quienes viven en esas casas, o en tu caso, para que te dé seguridad de que no vas a tener un Sí. cortocircuito y vaya a haber un gran incendio? Bueno, ahí yo creo que hay que diferenciar perfectamente un modelo de construcción tipo industrial, en donde, por ejemplo, en el plan del gobierno, donde las casas se construyen en paneles y que son trasladados después al lugar de construcción. También las casas que se propone, pues no es que se venden como casas de caña, pero realmente son casas que usan la caña en parte de su estructura, Ujú. porque, por ejemplo, los pisos son de cemento y los techos son de esta aleación de zinc y de aluminio, que es altamente reflectante y mantiene fresco una construcción. Em, los sistemas de seguridad, pues bueno, eh, hay que hacer buenas instalaciones eléctricas y eso es uno de los problemas que pasa en el campo, donde hay muchas personas que han hecho instalaciones artesanales, porque los técnicos a veces no llegan por las zonas rurales, entonces puede haber ciertas eh, personas que hacen construcciones, o sea, cableados empíricos. En este caso, nosotros aquí hicimos una buena instalación con cables dentro de tubos recomendados por la técnica. Y bueno, realmente no ha habido ningún problema mayor. La misma presencia del fluido eléctrico en el campo también ha permitido que se lleve agua corriente de los afluentes, de los esteros, de las vertientes, hacia los domicilios, de tal forma que se puede inclusive construir sanitarios adosados ya en construcciones de hormigón, adosados a la construcción central de madera y de caña. Entonces, las modificaciones que trae la modernidad realmente no nos abren nuevas posibilidades, pero manteniendo el corazón, el tinglado de la casa, la estructura tradicional. En este caso, pues nosotros usamos la madera como base, pisos de madera, las paredes de caña, que permiten una ventilación extraordinaria, que mantienen una temperatura pareja de invierno y de verano, y el techo, pues, es un techo de esta aleación de zinc y de aluminio, que realmente, pues, contribuye a mantener el frescor y le da una sobrevida muy alta. Esta
casa donde estamos, la madera, buena parte de la madera, es de la casa de mi bisabuelo construida alrededor de 1875. Hay unos horcones, pues, y hay unas bases que realmente, pues, son de una madera que muy dura y muy buena y le da fortaleza estructural a la casa y esta casa no se mueve para, o sea, no, uno camina, corre y no se mueve para nada. Entonces, eh, eso Ahí, también le da una belleza y le da un brillo, porque yo creo de que la modernidad nos saca de este tipo de construcciones que ya no se ven acorde a los tiempos modernos, pues de alguna forma, pues yo digo, ¿por qué podemos pensar así? Hacer una casa de concreto en las partes rurales, no más costosa. solamente que es un gasto energético tremendo, sino es que duplica o triplica el costo de una construcción de iguales características en la ciudad. Entonces, por todo lado Entonces, hay ventajas. claro, ahora con esto que podemos ir pensando que de acuerdo con la propuesta que tendríamos no es nueva la del gobierno, hay mucha gente que en el Ecuador ha estado impulsando este tipo de viviendas, tanto como para viviendas que le llaman de tipo popular o viviendas de bajo costo, como para viviendas también ya que tienen, para personas que tienen mayor capacidad de gasto, porque y hay muy buenas casas con cañas, con bambú y todo, llamémoslo así, se le dice así, clase A. Entonces, aquí viene la parte de los ingenieros o de los arquitectos, cómo deben pensar para tratar de que esa técnica constructiva que se usa en el sector rural pueda funcionar también en la zona urbana con la experiencia que tú tienes y el conocimiento con todo ese tema. ¿Qué deberíamos ver, sobre todo si esto se construye en la zona urbana, estas casas digamos, mixtas, que es lo que tú dices, que yo también creo que debe ser más? Bueno, ¿cuál es nuestra realidad? La realidad es el cambio climático. Las temperaturas, hay mucha probabilidad de que sigan en ascenso. ¿Qué es lo que ha pasado en las ciudades? Que la gente, pues, obligadamente se ve en la necesidad de usar aires acondicionados, cuyo gasto energético es creciente. Mientras la gente en las ciudades usa más aire, ¿qué es lo que hace un aire acondicionado o una refrigeradora? Es extraer el calor interno y botarlo hacia la parte externa. Entonces, esto es un efecto de retroalimentación negativa. Mientras más gente usa, va a existir, va a crecer el efecto de isla de calor dentro de las ciudades. Mientras haya más edificaciones de concreto, mientras haya más asfalto, va a aumentar el efecto. Realmente el desafío que tenemos en las partes urbanas es tremendo. Es algo bien fuerte. Algo hay en las facultades de arquitectura por usar estos nuevos preceptos, que no son nuevos, pues ya vienen trabajando hace unos 30 años, hablando de la bioclimatización, es decir, usar los materiales propios y técnicas que no causan un gasto de energía para mantener fresca una casa. Y un ejemplo claro era el tipo de casa que se usaba en la parte tropical hasta mediados del siglo XX, donde la ventana de chazas, los techos altos, a veces con el mismo tumbado hinchado. Yo alcancé a conocer algunas de esas casas y realmente eran casas frescas, inclusive con un día soleado, porque se creaba un colchón de aire fresco dentro de ella. El hecho de nosotros hemos caído en la miniaturización de nuestras viviendas, pues un ejemplo claro que yo pongo, esas casitas pequeñas que se han venido construyendo, las del Midubi, con el tema de la reconstrucción, del terremoto, inclusive antes de eso, son casas que realmente
O sea, son cajitas de muñecas donde la gente no siente un confort de estar dentro de la casa, ¿sabes? Eso ya es otra cosa, Eh, claro. entonces, el problema del aumento de la temperatura es algo que ya se está viendo. Se ha enlazado los aumentos de la temperatura, inclusive con el aumento de la marginalidad y de la delincuencia, porque no hemos medido aún acá cuál es el efecto del calor, de la situación sofocante que hay meses que se vive en las ciudades. Entonces, yo creo de que el espacio dentro de nuestra casa debe ser un espacio cómodo, que la gente se sienta cómodo de estar en su espacio de habitación y no tenga que forzosamente salir o buscar otros espacios, que realmente eso lo vemos por ejemplo, en Guayaquil, es muy común ver que la gente sale en los soportales, en las Claro. partes de adelante de la casa, buscando frescura. Entonces, hay un efecto allí de que el interior de las viviendas, para la gente que no tiene cómo gastar en una planilla para un aire acondicionado, pues es algo realmente necesario. O sea, el confort climático es algo que todavía no nos hemos tomado en cuenta. Entonces, yo sí, yo sí lo he visto, he palpado, he estado en estas casas pequeñas, conversado con algunas personas y bueno, la gente ¿qué es lo que dice? No, es que esta me la regalaron, esta casa me la Claro, subsidiaron. eso ya es otra. A veces construidas en malos espacios, en malas ubicaciones, porque también eso también es algo necesario de aclarar. El emplazamiento de una casa eh, es algo primordial para el confort térmico, la orientación, Claro. eh, que, que el eje de construcción esté relacionado con el oriente y el naciente del sol para que el sol no penetre tanto por el frente o por atrás, sino es que por la línea en Transversal, la llamémosle. cual es el eje de la casa. También sí, son cosas básicas que a veces los ingenieros civiles que construyen estas casas no toman en cuenta porque simplemente ellos eh, construyen en el emplazamiento donde hay un propietario o donde el dueño del terreno les dice. Pues entonces, bueno, realmente ese no es el tema central, pero de alguna Claro, forma pero hay que tomarlo en cuenta. estamos, sí, se está relacionado de que no solamente es la forma de construcción de una casa, sino el emplazamiento y cómo se construye. Eh, entonces, yo diría que es perfectamente posible la construcción mixta usando caña en las ciudades, pero en zonas residenciales donde las casas no estén adosadas y Claro, donde no haya este riesgo de incendios, porque el riesgo de incendio aumenta cuando hay lanzamiento de casas una tras otra están más adosadas, y, claro. y el riesgo de contagio de la llama de una casa a, a otra aumenta. Entonces, sí hay zonas donde el ordenamiento territorial exige la construcción de casas no adosadas en espacios amplios, con patios laterales, con espacios hacia adelante y hacia atrás, donde yo creo que la legislación de los GAT territoriales perfectamente permitirían el uso de estos materiales sin mayor problema. Sin mayor. Sí, entonces, Sí, eh, digamos, aunque entonces, Rolando, inicialmente es un proyecto del gobierno, pero yo creo que es perfectamente posible el uso de estos materiales en la zona urbana. claro. Ese es justamente allá quería, bueno, y se va acabando esta corta conversación. Es decir, si se va a construir este tipo de viviendas con este material,
hay que pensarlo si es que es para la zona rural, estaría mucho más práctico y mucho más efectivo, pero para la zona urbana traería un poco más de complicaciones. ¿Podríamos concluir eso, Rolando? Sí, pero por ejemplo, hay zonas donde la construcción con caña guadúa sería más adecuada. Por ejemplo, los balnearios, pues todos sabemos de que las técnicas constructivas convencionales eh, tienen sus problemas cuando se construye muy cerca de la playa por la cuestión de la salinidad, el efecto a largo plazo, que todas las construcciones de hormigón armado, pues donde su estructura es de metal, pues hay que tener mucho cuidado, hay que hacerle un mantenimiento permanente para Maduro. evitar que la salinidad penetre en la estructura. Entonces, hablando de parroquias que están muy cerca de la playa, pues sería perfectamente posible el uso de estos materiales. Yo he visto, por ejemplo, en el norte de Manabí, después del terremoto, y después de esta experiencia de la destrucción de muchas construcciones de hormigón, pues hay mucha gente que ha visto la caña como una alternativa perfectamente eh, posible. Canoa, que es una parroquia y propiamente es un pequeño pueblo con todas las estructuras urbanas, hay muchas construcciones que usan la caña. Entonces, yo diría de que hay lugares y formas para usar estos materiales. En Calceta hay un patio de comida cuya estructura, cuyo techo su estructura principal es de caña. Eso fue construido después del terremoto, pues, y está en perfecto estado. Claro, hubo una especie como de crítica de cierto Claro, sector de la población que decía, bueno, ¿por qué construcción de caña? Y ahí vienen los costos, pues. Obviamente de que no se trata de una casa de interés social como la que construye esta Fundación Hogar de Cristo, que son propiamente casas para personas que no tienen otra alternativa de vivienda ese es y a un otro. costo muy bajo. Acá se habla de casas que ya tienen ciertas facilidades, ciertas medidas, ciertas estructuras que toman en cuenta la estética y que propiamente sus costos no pueden ser tan bajos porque todos estos materiales pues tienen un costo y bueno, hay que tomar en cuenta todos estos valores de reposición, porque no solamente no es cortar la caña, sino también Es, que sea sostenible y sustentable en el tiempo, porque ahí viene el otro aspecto, no podemos explotar los cañaverales, las manchas de caña bueno, en forma excesiva, porque el recurso entraría en riesgo. Entonces, si se toma en cuenta una explotación sustentable, pues obviamente que el valor de esta materia prima tiene que asumir otros costes, los costes de reposición y de mantenimiento del recurso, que sería algo muy claro, importante. Entonces, eh, hay que, hay hay que que pensar en trabajar en todos eso. esos costos. Sí. Hay que pensar en todos Claro, esos costos y no solamente decir, no, es una construcción de caña y la caña es barata. Pues claro. hasta Rolando, cierto. quiero agradecerte mucho por esta conversación. Creo que has abierto una gran puerta porque este tema vale la pena conocerlo, no solamente decir lo que iba a hacer eso, sino ir metiendo más. Así que yo quiero agradecerte por este tiempo, Rolando, ya de la zona rural, como decimos acá, y hemos podido conversar tranquilamente. Muchas gracias y espero poder conversar contigo nuevamente.